Gloria a Dios. 18. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Capítulo 18. 8:18. No. Capítulo 18. Del 1 al 4. Ah. Me dicen un amén cuando lo digan. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Y dice así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Yo me deposito en tus manos en esta hora, Señor, para que seas tú, Señor, a hablar, Señor, y no yo, Padre. A ti te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Vemos que Dios le da a Jeremías una orden. Le dice: ve a casa del alfarero. Dios a Jeremías no le ofrece una explicación teórica, sino le da una lección visual. Muchas veces Dios nos da una lección visual o también nos hace pasar por algunas experiencias para que nosotros aprendamos algo. Y sí que Jeremías, mientras estás ahí en el taller del alfarero, comprende una verdad profunda, porque ve como una simple masa de barro cobra forma en la mano del alfarero. Y ve que así como el alfarero moldea el barro según el propósito que tiene, Dios también trabaja con nosotros, moldeando nuestra vida, moldeando nuestro carácter conforme a su voluntad. Y ve también que aquí pasa algo. Ve que la vasija que el alfarero formaba se echa a perder en la mano del alfarero. Y vemos que el alfarero no la desechó. Dice la palabra que él volvió y la hizo otra vasija. Ahora bien, si interpretamos este pasaje según el principio de la gramática, vemos que dice la hizo otra vasija. La es un pronombre y significa la vasija. O sea, parafraseando, esto sería como decir: la vasija se echó a perder y el alfarero volvió y de aquella misma vasija extrajo, moldeó otra vasija mejor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque el alfarero podía coger otro trozo de barro. Amén. ¡Aleluya! Pero del mismo trozo de barro que estaba ya cobrando forma, que se echó a perder, él lo cogió y le volvió a dar una forma mejor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Santo. Hoy te voy a contar cómo esta vasija de barro se echó a perder en la mano del alfarero. Porque yo estaba en la mano del alfarero, yo estaba en la mesa, estaba en su casa, estaba en la mesa del alfarero. Y como quiera, yo me eché a perder. Y quiero contar una historia, porque es mi historia, pero puede ser la historia de muchas personas también. Aleluya.
vamos a ver cómo yo salí de la casa del alfarero, pero antes voy a contar brevemente cómo es que yo llegué hasta ahí. Porque es que muchas veces llegamos a la casa de Dios con heridas. Llegamos y salimos de la misma manera. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Yo empecé a ir a la iglesia cuando tenía 11 años. Mis padres se estaban separando en aquel entonces, pero yo todavía no lo sabía. ¿Y saben por qué no lo sabía? Porque yo vivía en una familia disfuncional, pero era la única realidad que yo conocía. Mi padre era una persona que tenía serios problemas con la ira. Y muchas veces vi como mis padres se agredían. Alguna vez también se pegaban. Y estamos hablando de la Italia de los años 80. No se hablaba mucho de divorcio en aquel entonces. Y piensa que a veces se escuchaba de alguien que era hijo de divorciados. Yo tenía 7, 8, 9, 10 años y se decía, uy, este es hijo de divorciado. Hoy día, lo que pasa hoy día, lo normal, lamentablemente, que la persona, los matrimonios estén separados, ¿verdad? Y raros son los que se quedan juntos. Pero en aquel entonces no era así. La gente se quedaba juntos, se casaba por toda la vida. Amén. Y eso Amén. es muy bueno, pero muchas veces también seguían juntos sin llevarse bien y sin solucionar sus problemas. Nadie lo sabía. Exacto, se quedaban ahí. Y la verdad que nunca vi a mis padres tener un gesto de cariño. Una vez, me acuerdo que estuve en casa de una amiga con 12 años y recuerdo que sus padres estaban hablando, estaban sentados en el sofá y estaban con un gesto natural, normal, como así, acercado, normal. Y yo me impactó esto porque realmente pensé que yo nunca vi a mis padres haciéndose un gesto de cariño y hablar con ternura. También teníamos graves problemas económicos, en gran parte porque mi padre era una persona que no sabía administrarse en el trabajo. Él tenía unas tiendas y regalaba las cosas, nos hacía pagar, era un soñador y invertía todo el dinero en la tienda. Mi madre tenía que esconder el dinero para pagar lo básico. Me acuerdo que una vez, un año, nos cortaron el suministro del gas. Y ahí el invierno es bastante duro, era bastante frío, no se puede calentar una casa como aquí con una estufa eléctrica. Y hacía tanto frío que yo tenía que ir al baño, me acuerdo, estando un día estudiando con una compañera de la escuela, y las dos nos pusimos el abrigo para ir al baño. Así. A todo esto, a los 8 años de edad aproximadamente, yo empecé a sufrir sobrepeso. En aquel momento no lo entendía, pero hoy sé que yo intentaba llenar un vacío emocional. Más adelante, a los 15 años, empecé a fumar y el tabaco se convirtió en el sustituto de la comida y era otra forma de intentar tapar este vacío. ¿Por qué cuento todo eso? Cuento todo eso porque cuando yo pisé la iglesia por primera vez, yo cargaba con muchas heridas y fortalezas, mentiras que me acompañarían por años. A los 12 años ya tenía el corazón lleno de dolor y un profundo sentimiento de desamparo. Yo sabía que con mi papá no podía contar, pero de verdad, ni siquiera para pedirle 5 euros. Y eso afectó también la visión que yo tuve de Dios más adelante, porque me sentía abandonada por la persona que tenían que cuidar de mí.
mi padre era ausente y mi madre la verdad que hizo todo lo que podía, pero siempre yo la veía con una cara triste y no me podía acercar a ella, porque ella tenía un gran dolor. Ella venía de una familia bien, de una familia normal, con muchos hermanos, con los papás unidos, y era una situación que ella no sabía, no se podía decir, hasta que la situación llegó a un momento tan imposible, porque ya no se podía seguir y tomar una decisión de divorciarse de mis padres. Así que, bueno, yo entro a la iglesia por primera vez. Era un día de bautismo que yo nunca me voy a olvidar. Porque, ¿sabe? Los niños tienen un corazón sensible al Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Y yo cuando entré ahí, nunca había estado en la iglesia evangélica. Alguna vez en la iglesia católica, pero aquello era completamente distinto. Primero de todo había luz. Y en la iglesia católica estaba todo oscuro. Había luz. Estos cánticos me envolvieron, me llevaron hacia adelante con los otros niños sentados en el suelo, mirando estos bautismos, estas personas que daban su testimonio. Muy lindo, de verdad. Y así que me gustó tanto que volvimos al siguiente domingo, luego al siguiente domingo, y así empezamos ahí. Recuerdo los campamentos de verano, Suiza, los juegos que hacíamos con otros niños, los llamados al altar. Pero cuando regresaba a mi casa, la situación seguía igual. Empecé a participar en el grupo de jóvenes, aunque realmente éramos un grupo de adolescentes aparcado en el grupo de jóvenes porque no había un grupo para nosotros. Tenía experiencias emocionales en la iglesia, pero la verdad que nunca logré pasar del emocionalismo y abrir realmente mi corazón a Jesús y decirle cómo yo me sentía. ¿Saben que a veces pensamos que hay que seguir una liturgia? No importa que estemos en una iglesia evangélica, pentecostal, pero a veces pensamos que tenemos que decir determinadas frases, determinadas cosas, y a veces simplemente es abrir nuestro corazón a Jesús. Gloria a Dios. Y hablarle, y vaciar nuestro corazón. Sí, gloria A veces también podemos llorar en la presencia de Dios. Amén. Y así, Él ya sabe nuestra palabra. Dice el salmista que antes de que yo hable, Él ya conoce lo que voy a decir. Amén. Gloria a Dios. Quizás nos faltó un acompañamiento más cercano por parte del liderazgo. Yo, la verdad, como niña, tenía una necesidad desesperada de encontrar en la iglesia lo que no había visto en la casa. Una estabilidad, afecto, pero lastimosamente, salvo algunos episodios esporádicos, lo que encontré en esta comunidad de fe fue indiferencia y prejuicio. Aún así yo seguí, porque sabes que para mí era normal sentirme así. Yo era una niña muy sola, yo me sentía sola en la casa y me sentía invisible en la iglesia. Bendito Dios. Aleluya. Así que seguí y pasaron los años y cuando llegué a tener 16 ya había respondido a varios llamados, ya había hecho varias veces la oración de fe, ya me había caído al suelo, ya me había reconciliado con Dios. Entonces pensé que había llegado el momento de bautizarme y ahí pues pusieron el cartel bautismos, anota tu nombre. Entonces yo me anoté y ¿sabes qué? Recuerdo que ni siquiera me hicieron un curso de bautismo, porque como llevaba ahí unos años, supuestamente yo lo sabía todo. Y yo hoy día pienso, quizás si hubieran hablado conmigo, se habrían dado cuenta que yo estaba mal, tenía cosas por resolver. Así que vamos a las aguas. Me
Me bautizo de todo corazón. Porque me bauticé de todo corazón, hermanos. Porque yo quería ser como estas personas. Yo veía lo que ellos tenían. Yo lo veía, yo lo quería también. Y bajé, y tengo en alguna parte de mi madre, tiene algunas fotos, y parece una cara, parezco una de ellas, pero no era una de ellos, porque si no, no me habría ido de ahí. Yo vivía una doble vida. Cuando yo salí de las aguas del bautismo, seguí igual, con las mismas amistades, con el mismo vicio. No dejé de fumar, una semana dejé de fumar, y seguí. Aleluya. Yo era una niña normal, yo estudiaba a la escuela, tenía buenas notas, no es que fuera quizá que, ¿sabes? No era una drogadicta, no volvía a las 5 de la mañana, pero aún así mi vida estaba dividida. Estaba en dos sitios así. No se puede servir a dos señores. Aleluya. Y sabe que cada vez que yo le escuchaba esto en la iglesia, se me mordía la conciencia, porque yo sabía que yo no estaba completamente con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tenía una hermana, la tengo todavía, está viva, una hermana mayor, era una referente para mí. Y miren, ese mismo año que yo me bauticé, ella comenzó a practicar el budismo. ¿Qué les parece? Coincidencia. Recuerdo que antes de eso, ella me hacía preguntas, y no era pregunta para probarme, Ella venía de la educación católica, sabía que iba a una iglesia evangélica, y ella me hacía preguntas para preguntarme cómo era que se decía ahí. Y yo no podía dar razones de mi fe. ¿Saben por qué? Porque mi casa no estaba fundada sobre la roca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo había transitado por la iglesia, pero no había conocido verdaderamente a Jesús. Aleluya. Hermanos, ir a una iglesia no te va a salvar. No. Lo que te va a salvar es tener una relación con el Señor. Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Santo. Entonces, hermano, me fui de la iglesia, resumiendo, por dos razones. Número uno, transité por la iglesia con heridas profundas y no logré construir lazos de amistad, ni acercarme a un liderazgo que me ayudara en acercarme a Jesús. Y sí que había dos grupos en la iglesia. Había los espirituales, alábale, Gloria a eran Dios. los creyentes de clase A, que eran las personas que llevaban más tiempo en el evangelio. Eran los que tenían toda la familia ahí, o que tenían algún familiar en el liderazgo. Es la hija de la diaconisa, es el hijo del pastor, Ay, santo. es la hija de la divorciada. Oh, santo. Qué bueno, ¿no? Es triste, hermano, porque la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Es tu hermano. Y Cristo murió también para él. Aleluya. Gloria a Dios, mi Señor. Ámale. Oh, santo. No pueden pasar las personas al lado nuestro. No podemos regalar nuestra indiferencia. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, amigos, que me escuchas, por favor, entiéndelo. Entiéndelo. Amén. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Aleluya. Gloria a ti.
sólidos. Tengo que admitir que mi fe estuvo basada sobre el emocionalismo y no en una relación con Jesús. Raramente oraba. Si tenía un examen en la escuela, oraba. Señor, por favor, ayúdame, Señor. Que llegue tarde el profesor que no me dé el examen. Que me acuerde de todo. Raramente leía la Biblia. Si lo pueden buscar, por favor. Mateo capítulo 7. Desde el versículo 24 al 27. Mateo 7, 24, 27. Dice así los dos cimientos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. La casa, hermano, representa la vida de una persona. La roca simboliza Cristo, la fe en Cristo. Gloria a Dios. Ahora bien, la tormenta son las pruebas, dificultades o crisis que llegan inevitablemente, porque en este mundo tendréis aflicción. Amén. Amén. Pero no preocupéis, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Ahora notemos que la tormenta, los ríos y los vientos vienen a las dos casas. No solamente a una casa, a las dos, a la que está fundada sobre la roca y a la que no. Amén. Pero a la que no, dice que es grande su ruina. Por esta razón es fundamental por un cristiano orar y leer la Biblia, leer la palabra. Un cristiano que no ora es un religioso. Aleluya. Gloria a Dios. Es la gloria. El conocimiento de la palabra de Dios es fundamental. Aleluya. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Aleluya. La verdad es Jesucristo. La Biblia habla de Cristo. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee la Biblia. Lee este libro del principio Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesucristo. Aleluya. Y la gloria al Señor. Así que me fui de la iglesia, pero no fue de un día a otro. Fue un proceso gradual. Y en este proceso yo empecé a endurecer mi corazón. Y lo que no encontraba en la iglesia, empecé a buscarlo fuera. Oh, gloria a Y Dios. empecé a hablar con la serpiente. Ahora bien, en el jardín del Edén había muchos árboles. Adán y Eva podían haber comido del árbol de la vida y vivir para siempre, en lugar de escoger comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le advirtió que si comieran de este árbol morirían. Pero Eva se detuvo a hablar con la serpiente. Por favor, busquemos Génesis capítulo 3, el versículo 1 y 2. Y dice así: ¿con
Porque Dios ha dicho, hablando a la serpiente, no comáis de todo árbol del huerto. Aleluya. Y la mujer, ¿qué hizo la mujer? Respondió la serpiente. Esta conversación aparentemente inofensiva fue el punto de partida de la caída de la humanidad. Alabazoa, santo. Y ya estamos aquí. Así es. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, amigo, no hables con la serpiente. Cierra toda brecha. Gloria a Dios. Aleluya. No es para hacerte contento al pastor. No. Es para que te vaya bien. Amén. Es para que te vaya bien. Dice Cantar de los Cantares 2:15. La zorra pequeña echan a perder la viña. Así Y en es. uno de Corintios, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Aleluya. Oh, gloria. ¿Sabía que hay personas o situaciones en nuestra vida que no nos convienen? Y el hecho que haya cosas que todo el mundo la hace, o que no hay nada malo en hacer, no quiere decir que a nosotros nos convenga. Así es. Gloria a Dios. Dice la palabra, por favor, si tu ojo derecho te causa de caer, sácalo y échalo de ti. Santo. Porque mejor te es que pierda uno de tus miembros Así es. Aleluya. Gloria a Dios. de que todo tu cuerpo perezca en el infierno. Así mismo es. Gloria a Palabra Dios. de Jesús. Aleluya. Palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria. Dale gloria. Dale gloria por su palabra. Dale gloria. Gracias, Señor. Ay, no. Pero Dios es amor. Y entonces Él va a entender. Y al final va a salvarnos a todos. Mentira del diablo. Dios es incompatible con el pecado. Alabado a Es Dios. amor, sí, amor, porque nos da la libertad de escoger si amarle a Él o si vivir nuestra vida a nuestra manera, porque nos creó con algo que se llama el libre albedrío, Gloria a Dios. Aleluya. porque sin libertad sería imposible amarle. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Pero dice la palabra en Deuteronomio 30, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. ¿Tú quieres que le vaya bien a tu hijo? ¿Quieres que le vaya bien a tu hijo? Busca a Dios primero. Porque hoy día hay muchos hijos. Hay muchos jóvenes que sufren depresión. Hay muchos jóvenes que están atados. Buscan a Dios. Aleluya. Obedécele. Dios es incompatible con el pecado. En Él no hay sombra. Es el Padre de las luces y la luz es incompatible con las tinieblas. Amén. Corta. Hoy, no mañana, hoy. Aleluya. Hoy la mentira se tiene que caer. ¡Ey! Gloria. Hoy, si tienes, mira, lo siento muchísimo. Si tienes que eliminar algún contacto de tu móvil, vas a hacerlo hoy. Hoy no espere mañana, porque mañana puede ser tarde. Gloria.
Obviamente no estoy diciendo que dejar de hablar a la gente, a los familiares, tenemos que amarles, pero por favor no podemos aceptar cualquier cosa por no caerle mal. Tenemos que poner límites. Oh, gloria. Así que, como decía, el mismo año que me bauticé fue que mi hermana empezó a practicar el budismo. En ese tiempo yo, mire, empecé a estudiar también, mira las casualidades, todo está todo diseñado ad hoc. Mire, empecé a estudiar en una ciudad, en la misma ciudad donde ella vivía. Yo vivía más lejos y para poder pasar una tarde con ella o cenar con ella, yo tenía que quedarme a dormir. Tenía 16 años. Entonces, claro, ella empezó a practicar un tipo de budismo y parte de su práctica era recitar una frase, se dice recitar un mantra, una frase repetida continuamente durante minutos o horas, y ella normalmente lo hacía antes de dormir. Mire, hermano, recuerdo que al principio aquello que me daba escalofríos. Desde la otra habitación, yo estando en mi cama, yo me tapaba hasta aquí para no escuchar. Pero un día, diga conmigo, pero un día, después de un año, 2, yo coincidí que ella justo tenía una reunión en su casa. Y por no quedar mal, decidí que no había nada malo en quedarme en la reunión. Allí me explicaron que esa meditación ayudaba a alcanzar la felicidad, que los deseos terrenales eran buenos, porque al invocar este mantra, por alcanzarlo, uno podía desarrollar su máximo potencial, decían, lo que ellos llamaban la budeidad. Me remarcaron una y otra vez que si quería unirme me darían un pergamino y que no era nada obligatorio. En cualquier momento se podía uno cancelar y ya está. Imagínense, hermano, con mi falta de autoestima, mi gana de encontrar un sentido en la vida y éxito, creía que podía lograr cualquier cosa si seguía este camino. Así que comencé a practicarlo. Pero mientras recitaba, a escondida, porque mi mamá, mientras tanto ella crecía, ella iba a la iglesia. Entonces imagínense, yo a escondida en su casa porque vivía con ella. Hermano, yo sentía una presencia maligna detrás de mí. ¡Ay, santo! Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fui a hablar con una líder, no de la iglesia, no, con una líder budista, para preguntarle, oye, que tengo miedo, porque me pasa eso. Y ella, ¿qué me dijo? Me dijo exactamente lo que yo quería escuchar, que todo estaba bien. Cuidado con que le vayan a preguntar un consejo. ¿Sabe que no todo el mundo está capacitado para darte un consejo? Así que, bueno, yo cerré lo que quedaba de mi discernimiento en este momento. Y recuerdo, mi hermano, muy tristemente, que ese día, en estos días, yo hice un pacto. Ni lo he podido escribir, pero sí a ustedes, en confianza, se lo voy a decir. Y se lo voy a decir, no porque esta sea una clase de budismo, no. El Señor reprenda al diablo. Aleluya. Porque Amén. un descuido puede costarnos la vida. Amén. Amén. Y hice un pacto en este momento y yo dije, no me importa si voy a ir al infierno cuando me muera. Quiero ser feliz en esta vida. Pensar el grado de dolor que yo tenía en mi alma
proceso de descristianización, porque yo todavía no era miembro, yo vivía con mi mamá, yo no podía llevar aquella cosa al altar a mi casa, imagínense. Pero haciendo esta meditación y estudiando estas leyes, yo empecé a dejar de creer en Dios. Y es más, pensaba que Dios no existía. Ahora, yo le quiero decir, ¿por qué? Porque si alguien se está preguntando, ¿pero qué hay de malo en el yoga? Yo voy a hacer yoga, yo voy solamente a hacer unos estiramientos ahí, o yo hago una meditación, ¿qué hay de malo? Bueno, le voy a decir por qué el budismo es una religión diabólica. Punto número 1. Honran y dan culto a la criatura y no al creador. ¿Cómo así? A ver si les suena familiar. No es verdad que moriréis, sino que seréis como Dios, dice Génesis 3:5. Así es. Según el budismo, Dios no existe, solamente existe una ley que se llama karma. Invocando esta ley, tú puedes crear tu propio destino. Y el fin supremo de esta ley, de esta práctica, es llegar a convertirte en un Buda, o seas un Dios. Todo esto lo hacen delante de un pergamino que se llama Gohonzon, pero detrás del nombre, así oriental, el significado de este nombre es objeto de culto. Y en este pergamino, además de un montón de historia que vienen contadas en caracteres japoneses, dice que es tu vida. O sea, que tú te estás orando a ti mismo. O sea, te estás dando culto y venerando a ti mismo. Señor, Vamos a ver, por favor, en Isaías 14, desde el versículo 12 al 15. Isaías 14, 12, 15. Dice así: como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este es el primer pecado que conocemos, el querer ser como Dios. sí, Señor. Que el Señor reprenda al Señor, diablo. reprende. A Dios toda la gloria, Amén. toda la honra, Aleluya, gloria. gloria. Gloria, Señorío es Cristo. gloria a Dios. Además de esta abominación, otra cosa malísima que tienen todas estas prácticas, porque hay muchísimo tipo de budismo, pero todas tienen lo mismo, es que deposita todo el peso de la existencia en uno mismo. No existe la redención ni el perdón. No hay salvación. ¿Sabe por qué la mayoría de las personas que se acercan a estas prácticas se quedan atrapadas? Porque, escucha bien, no todo lo espiritual viene de Dios. La Biblia dice que hay una dimensión física y una dimensión espiritual. Muchos creen que el yoga, la meditación o el budismo son simples ejercicios o caminos de paz interior. Pero no son puertas abiertas a
a un mundo espiritual satánico. Así es. Así es. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los yogis y los budistas aprenden con estas prácticas a desarrollar su espíritu humano. Ay, santo. Luego, el espíritu humano se junta con un espíritu diabólico y ahí ellos tienen el dominio de su realidad. Es por esto que con las visualizaciones y la lista de deseos, ellos pueden atraer hasta cosas y hasta se pueden curar enfermedades. Porque algunos, y esto es importante saberlo, porque nos pueden preguntar hoy día, ¿por qué? ¿Por qué sanan? Por esta razón. Porque el diablo es un imitador. Así Imita es. Santo el poder Dios. de Dios. Así es. Aleluya. Gloria a Aleluya. Gloria a Dios. Todo esto te daré, si postrado me adorares. Aleluya. Mateo capítulo 4. Y Jesús respondió, vete, Satanás, Sí, Señor. porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Está escrito. Dile, está escrito. Cómete el rollo. Apréndete la palabra. Mira, si no tienes tiempo, lee un versículo al día. Sí, Señor. Un versículo al día. Sí, Señor. Escúchalo en el móvil. Sí, Señor. Escrito está. Y la gente no se da cuenta. Porque vienen disfrazados de paz, armonía. Hay unas velas. ¿Y qué es unas velas? ¿Qué es una piedra? ¿Qué es un incienso colorado? Un colorete ahí. Mira, lo que necesita es conectarte con el Creador. Aleluya. Aleluya. No se trata de Gloria a tener Dios. poder. Aleluya. Gloria a Dios. No se trata de tener poder. Se trata de tener una relación con Cristo. Amén. Amén. Gloria a Oh, Dios. gloria a ti, Señor. Santo, aleluya. Porque hay un poder que parece luz, pero viene de las tinieblas. Sí, Señor. Hay una paz que parece verdadera, pero es una trampa del enemigo. Aleluya, sí, Señor. El diablo no te va a venir con cuerno y con un tridente. No, no. Te va a venir con incienso, con música suave, Así es. con promesa de energía, con frases como cree en ti mismo. Sí, sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. En Cristo que me fortalece. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Alma te adora a Dios. Aleluya. Aleluya. Hay un punto de quiebre. Oh, gloria a ti, Señor. ¿Por qué empiezo a dudar de estar en el camino correcto estando ahí? Mire, hay dos cosas. Yo tenía un gran deseo en mi corazón. Yo tengo que ser honesta. Ya le he explicado por qué una persona puede atraer las cosas. Y yo había traído muchas cosas a mi vida. Lo que pasa es que lo que yo más quería era algo que tenía escrito en un papel y en mi corazón. Y yo, mira, me esforzaba, hacía meditaciones y todo lo que tenía que hacer. ¡Horas! Hay cristianos que oran 5 minutos, esta gente se pasa 3 horas. Es increíble. Ay, santo. Entonces yo tenía un gran deseo, que era descubrir mi propósito en la vida. Oh, Señor. Gloria a ti, Padre. Oh, gloria a ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Ay, santo, aleluya. Mira, Jeremías 1:5 dice, antes de que te formara en el vientre de tu madre, te conocí, y antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aleluya. Nadie conoce tu propósito mejor
creó. Amén. Nadie conoce el propósito tuyo mejor que el Dios que te creó, que el Dios que te formó. Es imposible, mira. La definición del propósito es esta. Es la intención o diseño con el que yo voy a hacer algo. Entonces Dios nos crea con un diseño, con un propósito. No existe nadie aquí que no tenga un propósito. Aleluya. No importa la edad que tenga, puede tener 5 años o 75. Todo tiene un propósito. Amén. En Dios. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Otra cosa que me hizo empezar a dudar fue, mire, el punto central de su creencia fue mi punto de quiebra. ¿Por qué? Mire, la ley del karma, que ellos llaman la ley de causa y de efecto. Y dice así, realmente, literalmente, la traducción de este mantra, lo digo en español, así que no pasa nada, significa esto: creo en la ley de causa y efecto que domina el universo, basada en la vibración de la voz. Entonces, llega un momento que la lógica, mi lógica, me hace preguntar: ¿será esta ley Dios? ¿Podría existir una ley sin legislador? Dile al que está a tu lado, la ley no se hizo sola. No se hizo sola. La ley no se hizo sola. La hizo Dios. No se hizo sola. Aleluya, gloria a Dios. Ay, Miren, si hay una ley de causa y efecto, debe de haber una primera causa, una mente, una voluntad detrás del orden. Obviamente, bueno, eran pensamientos bastante fuertes y yo lo apartaba. Estuvieron años antes de mudarme aquí en España, o sea, llevo aquí 15 años, así que imagínense. Pero yo lo aparcaba una y otra vez, pero volvía y se unía también a una creciente preocupación, que si mis amistades cristianas, porque tenía amistades cristianas, si mis amistades cristianas tenían razón, yo me iría al infierno. Y esto me preocupaba. Pero bueno, yo me autotranquilizaba, me autoconvencía, me decía en mi mente, todo esto en mi mente, en mi interior, y me decía esto: estoy segura que si alguien busca la verdad en esta vida, terminará encontrándola. amén. Amén, gloria a Mira, Dios. no, mira, es que de verdad, no iba a la iglesia, no, o sea, estaba años luces fuera de la iglesia, pero tenía ese convencimiento en mi Señor es corazón. bueno. Y a los pocos días de tener este pensamiento, una mañana, mientras estaba desayunando, escuché una voz dentro de mi cabeza. No se imaginen ahora, no escuché la voz audible de Dios. Era un pensamiento que a mí me pareció fuera de mis pensamientos, como una voz pero dentro de mí. Y esta voz decía: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 3:16. Y en los Aleluya. siguientes días, otra vez pasaba, y no me dejaba en paz. Ay, santo. Mire, yo no sé si fue Dios hablándome, un pensamiento, si fue un recuerdo, pero fue su palabra. Y Amén. lo que yo sé es que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Amén. Y esta palabra que algún día alguien sembró en mi corazón, en este momento estaba quebrando la roca en que se había convertido mi corazón. Aleluya. Esta palabra que me decía que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre te podrá salvar. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede salvar a otro hombre. Amén. Ni uno se puede salvar a uno mismo. Solo Jesús salva. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Así que después de estos días así, pasó un suceso tremendo en mi vida. Una decepción muy grande. Y este día yo me levanté y como todos los días dije, bueno, ahora voy a tener una habitación con este altar. Y dije, bueno, yo ahora voy a invocar este mantra. Y mientras hacía este pensamiento, otra vez la voz en mi cabeza me dijo, no. Y yo dije, bueno, miré al techo, levanté los ojos y dije, estas palabras que nunca se me borrarán de mi mente. No te conozco, no sé quién eres y no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero te necesito porque no puedo más solo. Aleluya. Gloria. Aleluya. Gloria a Mi Dios. hermano, en este momento yo me arrodillé y sentí que mi alma se partía en dos como si me estuviera atravesando una espada. Y de mi alma salía un gemido, un grito de dolor. Y no era un grito fuerte, era un gemido del alma. Y una presencia poderosa entró en ese momento a la habitación, sacudiendo todo mi cuerpo. Gloria a Y entró en mi corazón, estaba rodeada. Gloria a Dios. Mira, lo que necesitas no es recitar una frase que dice creo en una ley, sino conectarte con el creador del universo. Amén. ¿Y cómo me conecto? Dice la Biblia en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo había clamado en este día mi Creador y vino el Espíritu Santo como respuesta a mi clamor. Y fue algo muy grande, fue algo por la misericordia de Dios, porque yo estaba tan llena de argumentos que de no ser así de esta manera tan poderosa, quizás yo no habría creído. De hecho, en los días siguientes pensé que me lo había imaginado, pero nadie podía borrar lo que había ocurrido. Este suceso marcó un antes y un después. Yo supe inmediatamente que tenía que dar las divisiones por escrito de la secta donde estaba. Pero no fue fácil. Lo que vino después fue un proceso largo. Vi al enemigo desatarse en contra de mí, pero di a Dios conmigo. Amén. Gloria a Durante Dios. 6 meses viví una batalla muy dura, porque se me abrieron los ojos y vi dónde estaba metida. Llegué que no podía ni siquiera pasar delante más de la habitación. Sentía, yo no sé cómo describirlo, no sé cómo se siente la muerte, pero sentía una presencia de muerte dentro de mi casa y tenía que vivir ahí. No tenía pastores, no iba a ninguna iglesia todavía y sola yo me puse, en el nombre de Jesús, te vas de mi casa. En el nombre de Jesús, no tiene arte ni parte conmigo. Aleluya. Yo no sé, el mismo Jesús en mi corazón, empecé a experimentar el poder del nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Wow. Mire, Gloria a Dios. se fueron todos, se fueron los amigos, todos los amigos, no hay ninguno. Los amigos budistas desaparecieron todos. Hasta mi hermana me dijo que yo era una desagradecida con todo lo que yo había logrado con el budismo. ¿Cómo se me ocurría ser tan radical? Que me hubiese quedado el pergamino
la casa. Por favor, tire todo. Amén. No importa cuántas bolsas de basura tenga que hacer. No importa quién te lo regaló. No importa. Tíralo a la basura. Limpia tu casa. Limpia tu casa. En nombre de Jesús. Abre la ventana y di, Señor, entra en mi casa con tu luz. Aleluya. Oh, gloria. Aleluya. Me dijeron hasta no eres consciente del pacto que hiciste. Ay, Cuando me dijeron esto, realmente, hermano, yo dejé de enfadarme con la persona con la que estaba hablando. Tuve compasión por ella, dije, mira cómo la usa el enemigo para decirme a mí que yo hice un pacto. Y yo les hago el pacto en el nombre de Jesús. Amén. Hacia Él. El universo tuvo un comienzo. Antes decían que el universo era infinito, era eterno. No, el universo tuvo un comienzo. Y todo lo que tiene comienzo necesita una causa. Como dice Juan 1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por medio de Él todas las cosas fueron hechas. El Big Bang es como decir, sea luz. Amén. Aleluya. Oh, gloria. Miren, hoy puedo decirte con certeza, la ley de causa y efecto a través de la lógica me hizo empezar a plantear la verdad. Y la verdad se llama Jesucristo. Amén. Cristo es la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Dice Romanos 10, 9, y con esto concluyo. Pero si confesaras con tu boca que Cristo es el Señor, y si creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Porque Jesús no vino para condenar, vino para salvar a lo que estaba perdido. ¿Por qué? Porque Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, ¿para quién? Todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Este Jesús es el Dios encarnado, el que vino, el que habitó entre nosotros, el que murió y cargó y clavó en esta cruz mis pecados y los tuyos. En esta cruz, en este acto de amor, nos hizo libre. Aceptar a Cristo es entender este sacrificio que hizo de forma voluntaria y por amor. Este Jesús resucitó al tercer día y después ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y hoy te ofrece salvación y vida eterna. Pero solamente a través